En esta primera clase práctica lo que vamos a ver es cómo utilizar una librería del proyecto Apache denominada Agena, que va a permitir la creación y el manejo de grafos RDF desde el lenguaje de programación Java. La librería la podemos descargar bien desde el sitio de la librería de Apache Agena, de download, y accediendo a Apache Agena en el caso que estemos en Windows, o bien la tenemos en el mismo enlace en la página de la asignatura en el campus virtual. A continuación vamos a ver cómo creamos un proyecto en Java que use la librería Agena para el manejo de grafos RDF. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto, sería una aplicación Java. Elegimos la carpeta donde la queremos crear y le damos un nombre. En este caso sería clase Agena. Bien, una vez hemos creado el proyecto, lo que tenemos que es añadir lo que serían la librería en sí. Para ello nos vamos a propiedades y una vez en las propiedades elegimos para añadirla. Vemos que la encontramos dentro de la carpeta donde hemos descomprimido la librería Apache Agena. Hay una carpeta que se llama lib y aquí elegiríamos todos los archivos .jar. Le damos OK y ya tendríamos nuestro proyecto configurado para utilizar la librería Agena. Una vez tenemos configurado el proyecto en Java, en NetBeans de Java, pasamos a crear nuestro primer grafo. Vamos a quitar lo que le añade NetBeans. Bien, en la librería Agena los grafos pertenecen a la clase modelo. Por tanto, para crear un grafo lo primero que hacemos es crear un modelo. Usamos la factoría que ya proporciona la clase para crear el modelo y creamos un modelo por defecto. Añadimos, importamos el paquete correspondiente y con esto ya tendríamos el modelo creado, el modelo que estaría vacío. Si lo ejecutamos, vemos que no da ningún error. Sin embargo, sí tenemos aquí un mensaje de warning. Esto hace referencia a lo que sería donde almacenar los logs. Hay varias opciones, pero una de las más sencillas es utilizar la clase que controla los logs, log control, y en este caso pues ponemos el set command login y con ello ya desaparecería el mensaje de warning que nos había salido antes. Bien, entonces como decía, ahora mismo lo que tenemos es un modelo vacío y lo que podemos hacer es empezar a añadir recursos al modelo. Indicar que la librería Agena ya dispone de una serie de vocabularios incluidos, como puede ser el Dublin Core y otros, que los podemos ver en el paquete vocabulary. Aquí tenemos los diferentes vocabularios que ya vienen incluidos. Por ejemplo, vemos que tiene el vocabulario RDF, el RDFS, que son los que hemos visto en clase, y algún otro como los Dublin Core o los VCAR. Bien, en nuestro caso lo que vamos a hacer es crear un recurso que se corresponda a un libro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creamos el nombre de los elementos que van a componer este recurso. Tendríamos la URI del libro, vamos a inventarnos .com y sería libro 1, 2, 3, 4.
Entonces este sería la URI de nuestro libro. Y ahora vamos a asignarle, en este caso serían todos literales, para las distintas propiedades que posee este libro. Tendríamos el título, este sería el título, tendríamos el nombre de la autora, luego tendríamos su apellido, y por último podríamos tener la fecha en la que se publicó, el año de publicación. Bien, ya tenemos lo que vendría a ser la URI del libro, el identificador de recursos, y estos serían los valores de distintas propiedades, como podría ser el título, el nombre y apellido de la autora y la fecha en la que se publicó. Bien, ahora lo que tenemos que pasar es a ir creando los elementos. Lo primero que crear es el recurso. Entonces, para ello, los recursos en Jena son de la clase resource y tenemos aquí distintas métodos para crear el recurso. En este caso pues podría ser este y ya nos pone la URI del libro. Importamos el paquete y ahora lo que tendríamos que hacer es, tendríamos lo que sería el recurso y ahora lo que tendríamos que hacer es crear las distintas propiedades que contiene. Entonces en este caso vamos a añadirle una propiedad que correspondería al autor, otra que corresponde al título y otra que corresponde a la fecha. Para ello vamos a hacer uso del vocabulario Dublin Core que ya viene incorporado en la librería Jena. Entonces tendríamos el recurso y le añadiríamos la propiedad. En este caso, como vamos a hacer uso del vocabulario Dublin Core, la versión 1.1, aquí tenemos distintas opciones y vamos a, por ejemplo, añadirle el autor, que viene dado por la propiedad creador. Vamos simplemente a concatenar el nombre de la autora con el apellido de la autora. Luego le añadimos el título, también haciendo uso del vocabulario Dublin Core. En este caso tendríamos la propiedad título y sería un literal que sería título del libro. Y por último solo quedaría añadir la fecha de publicación, que para ello también usaríamos la propiedad date de este vocabulario y la fecha tenemos aquí, fecha de publicación. Lo ejecutamos a ver si funciona todo correctamente y vemos que el grafo se ha creado. El modo es un grafo muy sencillo que solamente contiene un recurso, un nodo, y ese nodo tiene tres propiedades que la conectan este recurso con tres literales. Bien, una vez hemos creado el modelo, el grafo, en este caso con un solo nodo, sería interesante visualizarlo. Para ello, una primera posibilidad es utilizar el
método toString que implementan la mayoría de las clases en Java. Entonces tendríamos modelo.toString, ejecutaríamos el programa y vemos que aquí tendríamos la salida. Realmente no es muy fácil de seguir, por lo tanto en este caso casi que es mejor utilizar una serialización del grafo con algunos de los estándares que vimos en clase. Habíamos comentado el XML y también el Turtle. Vamos a utilizar el Turtle, que es mucho más sencillo de entender. Para ello lo que vamos a utilizar es la clase RDF Manager, que tiene un método write, donde hay que indicarle inicialmente el primer parámetro donde queremos volcar el resultado, a continuación el grafo que queremos mostrar y por último tendríamos el formato en el que lo queremos mostrar. Entonces aquí tenemos todos los formatos. Vamos a elegir por ejemplo el Turtle, que debe estar al final de todo, Turtle Blocks o Turtle. Bien, entonces ahora sí ejecutamos el programa, tendríamos aquí abajo pues la salida. Vemos que tenemos el identificador de recursos, el identificador de la propiedad, el valor, luego tenemos la otra propiedad, su literal y así sucesivamente. Tal y como habíamos visto en Turtle, cuando un mismo sujeto posee distintos predicados, pues simplemente se separan con punto y coma y el último termina en coma, digamos que facilitando de esta manera la escritura. Vamos a ver ahora si en lugar de utilizar un literal para la autora, creamos otro recurso. En este caso tendríamos un recurso con una serie de propiedades asociadas y ese recurso sería el objeto de la propiedad creator, en este caso autora. Entonces lo primero que vamos a hacer es creamos un recurso añadimos al modelo, créate recurso, tendríamos que crear una URI para este recurso, mantenemos el mismo espacio de nombre que era web.com/autora 1, 2, 3, 4. Y una vez tenemos creado el recurso, pues le asociamos las propiedades. En este caso vamos a hacer uso del vocabulario vcard, que posee una serie de propiedades como es el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y demás. Entonces en este caso vamos a empezar a añadir add property y la propiedad la vamos a utilizar, como hemos dicho, del vocabulario vcard y la propiedad sería en este caso full name, que es la fn. Ponemos igual que antes, nombre de autora y el autor, su apellido, perdón, add property. En este caso vamos a utilizar la fecha de nacimiento, que sería la propiedad birthday, y la fecha de nacimiento en este caso vendría como 1973, perdón, 1973. Y como habíamos indicado, ahora la autora del libro ya no sería un literal, sino que sería este recurso. Por tanto, lo que tendríamos que hacer es modificar esta propiedad, y ahora el objeto de la propiedad ya no sería un literal, sino que sería autora. Volvemos a mostrar el modelo para ver que en este caso ya el grafo tendría que mostrar dos nodos, bien, donde el primero corresponde al libro
y vemos que en este caso la propiedad creador lo que apunta, contiene como objeto un recurso con su identificador de recursos asociados, que lo tenemos aquí abajo, y este a su vez pues posee dos propiedades como habíamos definido anteriormente. Después de ver cómo se puede crear un grafo RDF por programa utilizando la librería ajena, vamos a ver ahora cómo también tiene la posibilidad de cargar un grafo que ha sido previamente serializado en algunos de los estándares que hemos visto. Para este ejemplo utilizaremos este grafo que contiene información sobre distintos libros y sobre los dos autores que lo han escrito. El archivo Tarter se puede descargar de la página en el campo virtual de la asignatura. Para ello lo que vamos a utilizar es la misma clase RDF Data Manager, pero en este caso cargaríamos el modelo. Lo primero que tengo que hacer es creamos un nuevo modelo y mediante el método loadModel simplemente ponemos aquí el nombre del archivo que queremos cargar, que contiene el grafo. Lo ejecutamos y vemos que no da ningún error. Para ver que se ha cargado correctamente, pues simplemente hacemos demostrarlo por pantalla. Aquí ponemos una línea para separar este grafo del grafo anterior. Ponemos un par de líneas y ahora lo único que tenemos que hacer es mostrarlo por pantalla. En este caso aprovechamos la línea que teníamos anteriormente y en lugar ahora de mostrar el modelo, modelamos modelo 2 y en lugar de hacerlo en formato RDFL lo vamos a utilizar en formato Turtle. Vamos a usar Turtle Block y lo volvemos a ejecutar. Vemos cómo efectivamente ahora tenemos toda la información del grafo que hemos creado y que hemos cargado en el modelo 2, que coincide con el archivo que le habíamos indicado. Bien, una vez tenemos ya un grafo en memoria, bien sea porque lo hemos creado mediante programa o porque lo hemos leído desde un fichero, vamos a ver qué mecanismos proporciona la librería ajena para recorrerlo. Para ello, la forma que tenemos, una de ellas es ir recorriendo todas y cada una de las tripletas del grafo. En este caso se hace mediante un iterador, que sería un elemento a instancia de la clase STMIterator, y lo obtendríamos mediante el método listElement. ¿Vale? Bien, ahora, como cualquier iterador, pues tiene los métodos hasNext y next para ir recorriendo. hasNext significa que no estamos en el último elemento y ahora lo que hay que hacer es ir obteniendo cada uno de las tripletas. Para ello se haría uso de la clase Statement y obtendríamos como iter.next. Bien, ahora una vez tenemos la tripleta tenemos que obtener los tres elementos de esta tripleta, de esta declaración. Sería el sujeto, el predicado y el objeto. El sujeto, como habíamos dicho en clase, siempre es de tipo recurso, nunca puede ser un literal. Por lo tanto, tendríamos el sujeto, que es de tipo recurso, y lo obtendríamos mediante declaración get subject. Ahora tendríamos lo que es el predicado. El predicado es de una instancia de la clase property y lo obtendríamos con el método get property, get predicate. Bien, entonces ahora por ejemplo podemos empezar a imprimir lo que sería la declaración. Tendríamos
primero tendríamos el sujeto, luego haríamos un espacio y pondríamos el predicado, perdón, la propiedad, y dejaríamos un espacio para lo que sería el objeto. Ahora bien, el objeto de una tripleta puede ser o bien un recurso o bien un literal. Por tanto, no podemos hacer resource objeto, sino tenemos que coger una clase que proporciona ajena, que es una superclase de las cuales tanto el recurso como el literal son subclases. Esa clase es el RDF node. Tendríamos el objeto, que sería igual a declaración.get object, lo tenemos aquí. Ahora bien, ahora dependiendo de si es un recurso o es un literal, vamos a imprimirlo, mostrarlo de forma diferente. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si es el objeto es un recurso. Entonces, para ello preguntamos si es una instancia, en cuyo caso pues simplemente mostraríamos el objeto. Bien, en caso de que no fuera un recurso, tendríamos que mostrarlo como un literal. Sabemos que los literales se ponen entrecomillados. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es imprimir primero una comilla, a continuación el objeto y seguido de unas comillas finales, y por último habría que imprimir dejamos un espacio, el punto del final de la declaración. Vamos a ejecutarlo. Vemos aquí pues los diferentes, aquí tendríamos lo que era el grafo este. Vamos a comentarlo para que no se nos llene la salida de. Entonces vemos que aquí tendríamos el objeto, el sujeto, perdón, aquí tendríamos la propiedad y a continuación pues tendríamos el sujeto. En este caso, como el objeto es un recurso, nos pone la URI, pero mientras que en este caso, como el recurso era un literal, lo hemos impreso mediante comillas simples. Como hemos comentado en clase, una de las características que posee la web semántica es que cada recurso tiene asociado un identificador en principio único que lo identificaría en toda la web. Por tanto, si conocemos ese identificador de recursos, podríamos acceder al mismo en un grafo. Entonces, en este caso vamos a intentar acceder al recurso conociendo la URI. La URI del libro, del recurso correspondiente al libro, se encuentra en esta cadena de caracteres. Inicialmente comentamos esto para que no se nos llene la salida de mucha información y vamos a acceder al recurso. Entonces, para acceder al recurso lo tendríamos a través del modelo y el método getResource. Vemos cómo obtenemos el recurso. Ahora lo que se puede acceder son a las distintas tripletas que contienen el recurso libro como sujeto. Por ejemplo, habíamos visto que este libro le habíamos asignado un título utilizando el vocabulario Dublin Core y la propiedad title. Pues vamos a intentar obtener la tripleta que tiene como sujeto al libro y como propiedad al DC11 title. Bien, entonces, como hemos dicho, es una tripleta, por tanto, es de la clase statement, y lo que vamos a acceder es al título STM para indicar que es un statement.
tendríamos libro.getProperty y aquí le decimos qué propiedad de las distintas tripletas que tiene al libro como título, como sujeto, perdón, cuál de ellas queremos obtener. En este caso sería dc11.title. Bien, si mostramos esta tripleta, sería título statement.toString. Si lo ejecutamos, vemos que la tripleta título efectivamente tiene como sujeto al libro, como propiedad el título y como objeto el crepúsculo. Bien, que es el título. Entonces ahora vamos a obtener el título como tal, es decir, el objeto de la propiedad. Entonces para ello hacemos uso de el método getLiteral de la tripleta. Entonces tendríamos título statement.getLiteral. Volvemos a ejecutar y vemos que efectivamente nos muestra el título del libro. Vamos a acceder a otra de las propiedades que tiene el libro como sujeto. En este caso vamos a acceder a la autora, a la propiedad creator. Entonces, igual que hicimos antes, declaramos un objeto de tipo statement, sería autora stm, y libro.getProperty, en este caso sería la creator. Vale, podemos repetir igual que antes, vemos la tripleta y mostramos la tripleta. Entonces sería autora statement.toString, lo ejecutamos y vemos que la tripleta autora correctamente la ha obtenido. Vamos ahora a obtener el objeto de esta última tripleta. Si lo intentáramos de la misma forma que antes, utilizando el getLiteral, vamos a ver qué ocurre. Tendríamos autora statement.getLiteral. Bien, si lo volvemos a ejecutar, vemos que obtenemos una excepción. ¿Por qué? Porque el objeto de esta tripleta no es un literal, es un recurso. Por tanto, igual que vimos antes, en lugar de obtener el getLiteral, tendríamos que previamente preguntar si el objeto de esta autora es un recurso o es un literal. Entonces para ello podemos hacer if autora stm.getObject is instance of resource. En caso de que sea un recurso, pues no obtenemos el literal, sino lo que obtenemos sería el recurso. En este caso sería autora stm. Y en este caso pues tendríamos el recurso. En caso contrario significaría que es un literal y por tanto tendríamos dicho literal. Vamos a ejecutarlo ahora y vemos que efectivamente ahora no produce ninguna excepción y lo que nos está mostrando es la URI del recurso asociado a la autora. Hasta ahora, por tanto, hemos visto dos formas de recorrer el grafo de RDF. Por un lado, recorrer todas las tripletas o todas las declaraciones que tiene, y por otro lado, dada un identificador de recursos de un
elemento que compone el grafo, pues acceder al mismo y por tanto a las diferentes tripletas de las cuales es sujeto. Sin embargo, cuando mostrábamos antes todas las tripletas del grafo, que lo hacíamos con este trozo de código, nos iba a mostrar tantas tripletas como existen en el grafo, y por tanto si un sujeto aparecía en múltiples tripletas, pues lo que íbamos a obtener era, en este caso, ese sujeto pues varias veces. Vamos a repetirlo nuevamente, este trozo de código, comentamos esto, quitamos el comentario de esta parte, lo volvemos a ejecutar y vemos que efectivamente aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 tripletas, pero de estas 5 tripletas, por ejemplo, si nos interesaran los sujetos, vemos que solamente hay dos sujetos distintos. Por un lado tenemos el recurso libro 1, 2, 3 y por otro lado tenemos la autora 1, 2, 3, 4, solamente dos recursos que actúan como sujetos. Entonces Jena, por ejemplo, tiene la opción de obtener o bien todos los sujetos o todas las propiedades que aparecen en el grafo. Para ello, de la misma manera que teníamos para las declaraciones, pues también existe un iterador para todos los sujetos o propiedades. Entonces vamos a comentar esta parte del código y vamos a, por ejemplo, recorrer lo que serían los sujetos del grafo, es decir, todos los recursos en el grafo que actúan en alguna tripleta como sujeto. Entonces, para ello, lo que creamos es una instancia del res iterator, iter2 es igual, y en este caso lo que vamos a hacer, por ejemplo, es obtener la lista de todos los recursos que aparecen como sujeto en alguna tripleta del grafo. Entonces, igual que antes, pues en los métodos hasNext y next, y lo único que tendríamos que hacer es preguntar si tiene siguiente, en cuyo caso pues lo obtenemos, y los sujetos sí habíamos dicho que siempre iban a ser recursos, por tanto accederíamos al recurso sujeto mediante una variable de la clase resource, y en este caso sería iter2.next, y ahora podríamos mostrarlo. Entonces sería simplemente, tendríamos sujeto y tendríamos sujeto.toString. Si ejecutamos ahora este trozo de código, vemos que efectivamente nos muestra los dos únicos recursos que en el grafo que tenemos aparecen como sujetos, el resto no aparece. Lo mismo se podría hacer para propiedades y demás. Por ejemplo, si quisiéramos saber todas las... Bueno, con esto terminaríamos ya lo que es esta introducción a la utilización de la librería Jena de Apache para manejo de grafos RDF en Java, y pueden consultar algún tutorial que se encuentra en la página del campus virtual de la asignatura, así como la documentación disponible en el sitio de la librería.